Buenos días, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sean bienvenidos a esta escuela de oración. Sean bienvenidos a la clase de hoy. Gracias por tener un corazón dispuesto para recibir lo que Dios tiene para nosotros en este día. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres todo para nosotros. Gracias porque nuestra vida que nos diste es para adorarte, para alabarte, para ser tuyo, Señor, en todo lo que hagamos. Por eso en este día entregamos esta clase a ti. Te pedimos que nos guíes, te pedimos que nos digas qué es lo que vamos a hacer. Espíritu Santo, sé tú nuestro espíritu de verdad, nuestro espíritu de consejería, de compasión, que nos lleva por el camino correcto. Sé tú el que nos lleva por camino de santidad para adorar a nuestro Dios. Tú eres el espíritu de sabiduría y de revelación para poderte conocer más. Por eso en esta mañana nos rendimos a ti, en esta clase y en todo lo que hagamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, entregamos esta clase en tus manos y a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hoy nos toca ver la unidad 3, el tema 2 de la unidad 3 de la oración comunitaria, su poder y eficacia. Vamos a estar trabajando la oración comunitaria. En la última clase vimos la oración individual y es maravilloso esta oración comunitaria porque es la oración de poder, es la oración donde estamos todos congregados, todos reunidos, un grupo, 2 o 3 congregados en el nombre del Señor. Y Él va a estar en medio de nosotros porque Él lo ha prometido. Esta oración comunitaria, su poder y eficacia, es porque no basta orar por los hermanos, interceder por los hermanos, hay que orar con los hermanos, hay que orar con las personas y eso es lo más importante. Bien, esta oración comunitaria en el Antiguo Testamento ocupaba un lugar relevante y siempre lo ha ocupado y lo va a seguir ocupando en el pueblo de Israel. En el judaísmo lo encontramos en Nehemías 8:6, donde dice la palabra: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Eso es lo que se hace en la oración comunitaria. Entramos en comunión unos con otros y adoramos a nuestro Dios. Ese es el fin de la oración comunitaria. Muy bien, en el Nuevo Testamento, esa oración comunitaria mantiene su aspecto congregacional, confirmado por el Señor Jesucristo, no solo en el Padre nuestro, sino en la promesa de Mateo 18, 19, 20. El Padre nuestro más esta palabra de Dios nos va a llevar a el porqué de la oración comunitaria y cómo hacer la oración comunitaria. En Mateo 18, del 19 al 20, nos dice que esa oración debe ser, vamos a buscarlo, Mateo 18, del 19 al 20, nos dice, lo tenemos aquí. Esto les digo, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ese es el fin de la oración comunitaria en el Nuevo Testamento y es la oración que nosotros hacemos en la congregación donde nos congregamos. Muy bien, la primera iglesia cristiana en el Nuevo Testamento, su distinción era porque perseveraban unánimes en oración y ruego, y esa oración comunitaria no disminuía a pesar del crecimiento de la iglesia. La iglesia seguía creciendo y seguían reuniéndose y orando unánimes en oración.
En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué importante es la oración comunitaria en función de lo que dice la palabra de Dios. En Hechos 12:5 nos dice, Pedro en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. La oración comunitaria es una oración sin cesar. Hechos 13:3 nos dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Nada de lo que los apóstoles hacían era sin oración y sin comunión unos con otros y sin comunión y sin dependencia del Espíritu Santo. La extensión del Evangelio se apoya verdaderamente es en una iglesia que ora. Una iglesia que ora es la que va a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Colosenses 4:3 nos dice lo siguiente, oren también por nosotros, está hablando Pablo, ¿verdad? Oren también por nosotros, a fin de que el Señor nos abra las puertas para predicar el mensaje y hablar del secreto de Cristo, pues por este secreto estoy preso, dice Pablo. Oren para que yo dé a conocer lo dé a conocer tan claramente como debo hacerlo. Dependencia de la palabra y de la oración para todo lo que se va a hacer. Entonces, al mismo tiempo, Pablo está diciendo, oren por el mensaje que se va a llevar, pero oren por nosotros. Vamos a orar por nuestros hermanos para que el Señor les abra las puertas. No hay obra que nosotros no vayamos a hacer que no sea sino en oración. El Espíritu Santo distribuye dones, ¿verdad? Para que la vida espiritual de la iglesia sea enriquecida. Una oración que ora. En 1 Corintios 12:4, vamos a buscarlo, dice la palabra, una persona puede recibir diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Es una iglesia que ha recibido los dones del Espíritu Santo, esos dones que se manifiestan en los cultos, en las asambleas, en las congregaciones, y en algunos casos se manifiesta mediante la glosalia, que es el hablar en lengua, dando lugar quizás a algunas anomalías. Y Pablo las corrige. En 1 Corintios 14:14 dice la palabra, pues si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento no participa. O sea, es poniendo orden en las oraciones que se hacían en lengua en las iglesias del Nuevo Testamento y que todavía se realizan en las iglesias donde debe haber una corrección. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, perdón. Y no es que vamos a estar todos hablando en lengua y nadie va a entender lo que está pasando. El compañerismo entre los hermanos es muy importante en la iglesia, en la oración comunitaria, en la comunión de los miembros de la congregación. Eso es vital cuando oramos al Señor. Esta coinonía, esta comunión se manifiesta en unir los corazones y nuestras voces en oración. Si esto no es así, es posible que haya problemas en esa oración, que no es en unanimidad, que no es en mutuo acuerdo, porque puede haber egocentrismo espiritual. Algunos quieren lucirse o hacerlo como lo hacían los fariseos, ¿verdad? Querer hacer las oraciones ellos y que los tomaran en cuenta solo a ellos. Ocuparnos solo de nosotros mismos, eso nos puede llevar a que no haya comunión en la oración comunitaria. Estas cosas marchitan la oración. Hemos
podemos estar en una oración comunitaria donde hoy, cuando terminará esto, ¿qué pasa? Esa no es la oración para el Señor. Esa no es la oración que el Señor espera de su pueblo, de su iglesia. El debilitamiento entonces de los cultos de oración que sufren muchas iglesias es inquietante. El culto de oración debe ser un culto vibrante, un culto donde nosotros amemos asistir, donde queramos estar juntos para estar en comunión con nuestro Dios. Es inquietante cuando los cultos de oración disminuyen, cuando hay problemas en que la gente asista, es que la gente no viene a los cultos de oración. Cuidado, allí hay un problema con la espiritualidad de los miembros quizás. Hará falta autoexaminarse y renovarse bajo la acción del Espíritu Santo. Somos un cuerpo en Cristo. Y el ser un cuerpo en Cristo es que estamos de acuerdo en todo lo que hacemos. Y el Señor continuamente nos está llamando la atención en este sentido. Ahora, hay 3 factores que podrían influir negativamente en la oración comunitaria. Y mucha atención, porque tenemos que poner las cosas en su lugar. Uno de los problemas que podría tener la oración comunitaria es el formulismo. Son aquellas oraciones que dan la impresión de ser más una costumbre que un sentimiento auténtico, interior, que es nuestro corazón derramado para el Señor. Esto puede inducir, ese sentimiento interior de entrega al Señor nos va a llevar a una acción de gracia, nos va a llevar a la confesión, nos va a llevar a la súplica, a una mente y a un corazón abierto a Dios. Eso es lo que esperamos los que participamos en esa oración comunitaria. Es como si se hace caso más a la fuerza de la rutina que a la acción del Espíritu Santo. En la oración comunitaria el que dirige tiene que ser el Espíritu Santo, porque Él es el que sabe y guía a la congregación a la adoración a Dios. Es una oración entonces fría, una oración de cumplir. No, yo tengo que ir, no fui al culto de oración, ahora tengo que ir. No, eso no es la oración que Dios quiere. Esa es una oración que quizás está buscando la aprobación de los demás, pero no la aprobación de Dios. Dios siempre va a aprobar que nosotros nos acerquemos a Él con un corazón dispuesto para Él, con necesidad de Él, como veíamos en la oración individual. Y dependiendo cómo está la oración individual, así será la oración comunitaria. No están separadas. No es que la oración comunitaria, yo solo oro en la oración comunitaria, pero mi vida de oración individual es otra cosa. No, están muy relacionadas, muy relacionadas. El que ora individualmente también va a orar comunitariamente. Entonces tenemos un formulismo que puede ser un problema para la oración comunitaria. Un segundo detalle en cuanto a la oración comunitaria puede ser la hipocresía. Sí, la hipocresía. Emparentada con el formulismo, esto es la hipocresía, el fariseo que oraba públicamente, con ostentación, buscando su propia gloria, lucirse, siendo sincero, quizás en un creyente, ¿verdad? Aún siendo sincero en su fe, puede descuidar la comunión con Dios en la oración individual. Ese fariseo quería darse bomba, por decir, y perdonen la palabra, quería darse bomba delante de los demás, pero su oración individual posiblemente tenía problemas, porque la oración individual te da la paz de Dios, tú tienes ese encuentro, tú recibes la respuesta del Señor, tú recibes la guianza del Espíritu Santo y entras en paz. La oración individual, lo veíamos en la clase pasada, es muy importante. Pero a este encanto, a esta búsqueda de orar en público, en un parloteo sin sentido muchas veces, y al orar con repetidas palabras inútiles, como hacen los paganos, porque lo dice el Señor en Mateo 6:7, dice, y al orar, atención, porque todos
necesitamos este tipo de dirección. Y al orar no repitas palabras inútiles como hacen los paganos, que eso son repeticiones, no es orar, es rezar, es repetir, repetir, repetir. Entonces hacen palabras inútiles, repetitivas, ¿verdad? Que se imaginan que en cuanto más repiten y cuanto más gritan, más Dios les va a hacer caso. Y eso no es así. No es esa gritería, no es esa repetidera de cosas que el Señor está esperando de nosotros. Dice, no sean ustedes como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes necesitan. Nuestro Padre ya sabe lo que nosotros vamos a pedir. Antes que los pidamos, ya Él sabe lo que nosotros vamos a decir. Por eso nosotros debemos orar así, y ahí es donde Jesús nos da la enseñanza del Padre Nuestro, que es cuando cerramos la puerta y oramos individualmente. Fíjense ustedes la relación que hay entre la oración comunitaria y la oración individual. Dice, nosotros no tenemos por qué en la oración comunitaria estar haciendo demostraciones, sino que entren a su oración individual y allí el Señor les va a hablar. Un tercer problema, veíamos el primer problema, el formulismo, segundo problema, la hipocresía en la oración, y el tercer problema sería el fervor entusiasta, incontrolado, como lo podemos ver en este tiempo. Este es el polo opuesto al formulismo, ¿verdad? Se desborda la oración con expresiones de glosalia, con expresiones muy amplias, ¿verdad? En la iglesia de Corinto. Y aquí Pablo, y lo vemos en la iglesia de Corinto, y lo vemos también en este tiempo. En 1 Corintios 14:15, Pablo nos está diciendo que pues oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. El Señor es nuestro culto racional. Cuando nosotros oramos, nosotros debemos estar conscientes de qué es lo que estamos diciendo, de qué es lo que estamos pidiendo, qué es lo que estamos ministrando, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, nos dice Pablo en 1 Corintios 14:15, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El Señor es nuestro culto racional. La oración no es un ejercicio místico donde yo voy ahí a expresar cosas y hablar y usar mis palabras porque me estoy luciendo, porque estoy haciendo cosas. No. No es un ejercicio místico intenso de exaltación de palabras para que Dios haga lo que yo quiero. Nadie le va a doblar el brazo al Señor para que Él haga, por decir algo, ¿verdad? Como una figura, para que Él haga lo que nosotros queremos. No. Dios va a hacer su voluntad. Y por más que grite, y por más que busque, y por más que quiera, y por más que ayune, y por más que... El Señor, eso es un acuerdo que tenemos que tener con nuestro Dios, de amor, de perdón, de gracia, de misericordia, de qué maravilloso es acercarnos a Él y poder decirle que le amamos y poder decirle que estamos ganados por Él, que estamos rendidos a Él. Entonces, no es una oración que va a obligar a Dios que haga las cosas que yo quiero. Esa no es la oración que Dios quiere. Entonces, ese fervor entusiasta incontrolado es un problema en la oración comunitaria. Sin juzgar las experiencias personales, cada uno de nosotros tiene una experiencia personal con el Señor en oración muy particular, muy de nosotros y muy de Dios, y de autenticidad. Cada uno de nosotros tiene una relación auténtica, intensa, de ardor por el Señor, de búsqueda del Señor en la oración, y que algunos creyentes lo tienen de una manera, algunos creyentes lo tienen de otra manera, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos la oración y la parte psicológica de la oración, en que la oración es muy personal,
Dios no se mete en esas cosas. El Dios que me dice que cierre la puerta para orar, también me dice, ora con tus hermanos. Ve y ora con tus hermanos. La oración, como dicen nuestros hermanos Martínez, no es solo un tema teológico, es un ejercicio para practicarlo individualmente y comunitariamente. Yo puedo dar muchas clases de oración, pero si yo no las aplico, pues ya estoy raspada, ya raspé el examen en esta escuela. Entonces la oración es esa oración comunitaria para yo ir con mis hermanos y orar en común acuerdo. Muy bien, si vivimos en intimidad, entonces una vida robusta de comunión con Dios, una vida personal, de oración personal, robusta, bien entregada al Señor, esto se va a manifestar en los cultos comunitarios. No hay otra, aún sin orar, aún la presencia nada más de un creyente que ora y que tiene búsqueda de Dios, es maravilloso. No quiere perder los cultos comunitarios. Hace su oración individual, pero también quiere participar en los cultos comunitarios. De ningún otro modo, entonces, habría una coordinación si nosotros no coordinamos continuamente lo que es el yo, el tú y el nosotros. En la oración, entonces, comunitaria es donde se coordina lo que yo hago, lo que tú haces y lo que nosotros hacemos. Es una oración de comunión. Solo queremos ser hombres y mujeres de oración. Todos queremos ser hombres y mujeres de oración. Y esto traerá bendición al cuerpo de Cristo y a nuestro país, y a nuestra familia, y a nuestro país, y a la iglesia, y a la sociedad. El cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, unida en oración. Efesios 6:18, para cerrar, nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí yo le añadiría yo, y con todos los santos. Por todos los santos y con todos los santos. Es maravillosa la oración comunitaria, mis hermanos. Es de bendición. En ese mismo Efesios 6:18, en el 19, nos dice Pablo algo maravilloso. Dice, y oren también por mí, para que Dios me dé las palabras que debo decir y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el secreto del mensaje de salvación.